En el día de hoy les vamos a hablar sobre los impactos culturales, morales de una sociedad financiarizada. Los temas a tratar son la corrupción, cuáles son las causas y las consecuencias sociales. También los escándalos financieros, la responsabilidad social y la ética empresarial. Como definición, la corrupción es la acción y efecto de corromper, sobornar a alguien abusando del poder, de funciones o medios para sacar buen provecho económico o de otra índole. ¿Cuáles son esas causas? Las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura. Tradicionalmente y en algunas sociedades más que en otras, se ha venido concibiendo que la ejecución en ciertas conductas o comportamientos que hoy en día son considerados manifestaciones de una sociedad corrupta es recurrir a contactos, asegurar un contrato, realizar pagos de facilitación y dar obsequios tras la aprobación de un permiso. Estos son normales e incluso positivos para los avances y desarrollos de la economía. En muchos países la corrupción se asume como parte de la vida diaria y el desarrollo normal de las instituciones y empresas, produciéndose una amplia tolerancia social hacia una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que consideran que la ley no cuenta para ellos. Creencia que terminan formando parte de una cultura de un país u organización en la que se restan importancia al fenómeno. Por otra parte, encontramos la impunidad o la falta de legislación anticorrupción adecuada, que es una de las principales y más claras causas de corrupción, aunque en la mayoría de los países del mundo se castiga la corrupción, especialmente después de la proliferación de tratados internacionales y del avance en la concienciación política y social de la necesidad de combatirla. Aunque existen aún ordenamientos en los que se castiga o se persigue o no se persigue activamente. Asimismo, encontramos la desigualdad. La corrupción es prácticamente generalizada en muchos países en vías de desarrollo y surge principalmente cuando la riqueza se encuentra desigualmente repartida y el poder se encuentra muy centralizado, y la desigualdad social contribuye al crecimiento de la pobreza y aumento de la corrupción. De igual manera, encontramos el mal funcionamiento de las instituciones públicas, que en estrecha relación con lo anterior, la burocracia lenta e innecesaria, los procedimientos administrativos demasiado complejos, la falta de leyes de transparencia, así como en ocasiones excesivo poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos supervisores de actuación, que favorece a la aparición de múltiples signos de corrupción. Por último, encontramos la falta de valores éticos, que resulta dudoso que posea fuertes valores éticos quien es capaz de cometer una conducta social y legalmente tan reprochable cuando existen sólida educación y valores éticos y morales sobre los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de mantener una actitud de rechazo hacia esta. Es más difícil que surjan estos comportamientos. Como consecuencia social, encontramos la dificultad del pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, pues que acentúa las desigualdades sociales al imposibilitar la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos de los que un país dispone. Los escándalos financieros conllevan a la búsqueda de dineros con engaño. Sus efectos son tan relevantes que acarrean alarma social, ruptura de confianza y mala imagen de empresas, mercados y profesionales. Por otra parte, encontramos los escándalos financieros. 10 años después del inicio de la crisis financiera a nivel mundial, según la estafa online, ha publicado un estudio que muestra los mayores escándalos financieros hasta la fecha. Cuando el banco de inversiones Lehman Brothers fue declarado insolvente en 2008, no solo los acreedores perdieron alrededor de 5.300 millones de euros, sino que la economía mundial y las sociedades se enfrentaron a uno de los mayores retos de las últimas décadas. Otro de los escándalos que encontramos en Colombia es el carrusel de la contratación. El escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá estalló en junio de 2010, aplicando entre otros el entonces alcalde de la capital, Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno y el Grupo Nule, un conglomerado de empresas encabezados por Guido Nule y sus primos Manuel y Miguel Nule, políticos, empresarios y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU,
resultaron involucrados en la adjudicación de contratos de obras públicas, algunas de ellas todavía inconclusas, que causaron en Bogotá un detrimento patrimonial aproximadamente de 2 billones de pesos. De un marco regulatorio tanto ético, ¿cierto? Ético, contable, financiero, es de que el contador cause un impacto positivo con el fin de maximizar los beneficios. Ahí recae toda nuestra responsabilidad. Todos los principios que nosotros debemos cumplir de integridad, objetividad, todos esos principios éticos, morales y todo lo que dice tácitamente las normas que debemos cumplir, van arraigadas, o la finalidad de toda esa responsabilidad que debemos nosotros ejercer es causar un impacto positivo con el fin de maximizar los beneficios. Yo tuve en cuenta algunos puntos, los puntos más relevantes que me llamaron la atención sobre las responsabilidades del contador, que está en ambos sectores o que está intrínsecamente en ambos sectores, y es que la información sea íntegra, o sea, que sea uniforme, que sea completa, que sea fidedigna, que sea objetiva, ¿cierto? Que lo que está ahí es confiable, que lo que está ahí es verdadero. Para ambas partes, la responsabilidad, aunque tienen enfoques diferentes, la responsabilidad del contador es lo mismo. No podemos salirnos de lo que nos dice el marco normativo, de nuestros principios, de cómo debemos actuar, de cómo se debe hacer la información, cómo se deben llevar a cabo los procesos, cómo se debe presentar, ¿sí? En ambos sectores tenemos que tener responsabilidad, puntualidad, que hacen parte de la responsabilidad del contador público. Entonces son temas que están intrínsecos en ambos sectores. Un punto que me llamó mucho la atención es la oportunidad de la información. A raíz de la oportunidad de la información florece nuestra responsabilidad. ¿Por qué digo que florece nuestra responsabilidad? Porque cuando encontramos errores, ¿cierto? Encontramos errores, cuando encontramos de evasión, cuando encontramos desconocimiento de la norma, ¿sí? Que no exime el cumplimiento, ahí nosotros digamos que realzamos, ¿sí? O se vea digamos que ahí se desarrolla un poco más nuestras competencias y nuestra responsabilidad, cuando podemos ver el error y lo corregimos, ¿cierto? Entonces, para mí es importante lo de la oportunidad de la información, que a veces nosotros encontramos empresas que están evadiendo y simplemente por hacer el trabajo, por ganarnos el trabajo y la platica, llegamos, seguimos haciendo lo que como lo están haciendo, y al final nos vamos a ver involucrados en una cuestión ilícita que ya lo sabíamos y que rompe todo el esquema de nuestra responsabilidad, porque estábamos operando fuera de un marco normativo. Entonces el trabajo lícito es de suma importancia en ambos sectores. Creo que de ahí recae toda nuestra responsabilidad. Que nosotros trabajemos lícitamente, porque si trabajamos por fuera del marco normativo, toda nuestra responsabilidad se va a perder. Tenemos que contribuir con el desarrollo sostenible de las entidades, ¿sí? Porque nosotros somos unos actores principales en la economía. Nosotros ayudamos a dinamizar la economía entre la parte pública y la parte privada, ¿cierto? Si nosotros brindamos buena información, si hacemos las cosas como nos lo dice la norma, ¿cierto? Que la norma está en pro de los beneficios comunes. Entonces, si nosotros hacemos todo esto debidamente, vamos a poder
mantener una entidad o las entidades en el tiempo, ¿sí? No solamente nosotros estamos para hacer la información, brindarla y chao. No, tenemos que ayudar de que esa empresa se mantenga en el tiempo. Entonces, eso es uno de los puntos que me llamó la atención. Otro punto es que debemos considerar lo que buscan ambos sectores. No es porque la norma me lo dijo así y yo lo voy a aplicar así y ya, y no me tomo el tiempo de ver más allá qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que quiere el sector privado, qué es lo que quiere el sector público, cómo trabajo con los dos, ¿sí? Porque la responsabilidad la tengo en ambas partes, pero al parecer hoy en día ellos son enemigos, ¿sí? Entonces tenemos que buscarnos desde